Para determinar la derivada de la función dada, debemos reconocer esto como un cociente de dos funciones diferenciables, por lo que tendremos que aplicar la regla del cociente para determinar esta derivada. Y la regla del cociente está en la lista aquí abajo en rojo para referencia. Entonces, la función en el numerador será f, y la función en el denominador será g, para determinar f' de x. Comencemos con el denominador. Observe cómo el denominador es solo g al cuadrado o el denominador al cuadrado, por lo que agregaremos la cantidad 1 más el coseno x al cuadrado. Nuestro numerador será g veces f' menos f veces g'. Entonces, para g veces f', tendremos el denominador, 1 más coseno x, veces la derivada del numerador. La derivada del seno x es coseno x, menos f veces g', o el numerador. Veces la derivada del denominador. Bueno, la derivada de 1 es 0, la derivada del coseno x es seno negativo x. Ahora que hemos aplicado la regla del cociente, tenemos nuestra derivada, pero ahora tenemos que simplificar esto tanto como sea posible. Entonces dejaremos el denominador igual. Aquí distribuiremos coseno x, por lo que tendremos coseno x más coseno al cuadrado x. Aquí tenemos menos seno x veces seno negativo x, o menos seno negativo cuadrado x, que se convierte en más seno cuadrado x. Ahora deberíamos reconocer que el coseno cuadrado x más seno cuadrado x es igual a 1. Entonces tenemos f' de x es igual a, en lugar de escribir coseno x más 1, voy a escribir 1 más coseno x. En toda la cantidad 1 más coseno x al cuadrado, que podríamos reescribir como 1 más coseno x veces 1 más coseno x. Entonces podemos ver que hay un factor común de 1 más coseno x entre el numerador y el denominador, que se simplifica a 1. Entonces, nuestra función derivada es 1 más coseno x. Y esto no se puede simplificar más. No podemos escribir esto como una suma de dos fracciones porque no tenemos un monomio en el denominador. Así que tenga cuidado, esto no es igual a 1 más 1 sobre el coseno x. Esta es nuestra derivada en la forma más simple. Espero que hayas encontrado útil este ejemplo.